Buenas tardes, Dios les bendiga a todos una vez más aquí para compartir con ustedes la palabra del Señor, su palabra que es fiel y verdadera. Les saludamos en nombre del Ministerio Evangelístico para las Naciones y le invitamos a compartir con nosotros la palabra del Señor que está en Éxodo, en el capítulo número 26, versículo 37. ¿Qué le parece si vamos a la palabra del Señor? Acompáñeme entonces. Dice allí, y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro con sus capiteles de oro, y fundirás 5 basas de bronce para ellas. Vamos a orar por esta palabra. Hoy vamos a hablar de las columnas del templo, del tabernáculo de Moisés y las columnas de la iglesia cristiana. Inclina su rostro para que hagamos una oración juntos. Padre poderoso, Dios eterno, esta es tu palabra, Señor amado. Ministra a través de ella con tu poder, con tu gracia, con tu autoridad. Entrónate, Señor, en cada corazón y en cada vida de los que están oyendo esta palabra. Gracias, Señor poderoso, porque siempre a través de tu palabra encontramos las respuestas, los consejos, Señor, y la esperanza, el consuelo para nuestras vidas. Bendice, Señor, tu palabra y que traiga los frutos para lo cual tú la envías en este momento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a hablar de las 5 columnas del tabernáculo y cómo se aplica ahora en nuestras vidas y en el Nuevo Testamento, en la iglesia de los Hechos de los Apóstoles, en la iglesia del Nuevo Testamento en general. Bueno, todo lo que se habla en el Antiguo Testamento es sombra y símbolo de lo que había de venir. La iglesia del Antiguo Testamento, para así llamarla, el pueblo de Israel, tenían los símbolos y todos esos símbolos significaban algo. Por ejemplo, el arca del pacto representaba la presencia de Dios. El candelero representaba a Jesucristo como la luz del mundo. Tenemos muchos ejemplos también. El altar de bronce representa la muerte de Cristo aquí en la tierra para redimirnos de toda maldad, de todo pecado. Y así, todo implemento del tabernáculo, toda cosa que había allí tenía una representación, y hoy en día nosotros somos protagonistas de todas esas cosas porque ya no son símbolos, sino que ahora nosotros podemos verlos en la realidad. El Antiguo Testamento, toda la gente, ellos vieron los símbolos, pero nosotros vemos hecha realidad cada una de esas cosas. Por ejemplo, el candelero hoy representa a la iglesia de Cristo en toda la tierra. A ti y a mí, que somos la luz para el mundo, para alumbrar la oscuridad del mundo. El tabernáculo es la iglesia de Cristo en toda la tierra. Somos tú y yo. Entonces, ahora es el tiempo en que esos símbolos, esas profecías, esas palabras se hacen realidad contigo y conmigo, con Cristo y con nosotros ahora. En el Nuevo Testamento dice en Gálatas 2:9, si nosotros vamos ahí a la Biblia, en Gálatas 2:9, dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí, Pablo y Bernabé, la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. En el Nuevo Testamento estas columnas aparecen con nombres. Con nombres. Las columnas del tabernáculo de Moisés
en el Antiguo Testamento que eran hechas con basas de bronce cubiertas de oro, para arriba de madera de acacia cubiertas de oro, en el Nuevo Testamento tienen nombres y son personas. Aquí aparecen sus nombres: Jacobo, Cefas, Juan, Pablo, Bernabé. Cefas es Pedro. Fueron las columnas de la iglesia de Cristo en el Nuevo Testamento. Hace unos días atrás mi esposo compartió en las clases de los viernes esta palabra. A mí me tocó mucho en mi corazón y por eso en este día quisiera repasar esta palabra del Señor y recordarte a ti y recordarme a mí mismo que nosotros somos llamados a ser columna de la iglesia de Cristo. Estas columnas estaban ahí en el tabernáculo, pero en el Nuevo Testamento eran los hombres de Dios que sostenían el peso de la obra de Dios, el peso de la iglesia de Cristo, el peso de su gloria. Por ejemplo, ahí encontramos a Pedro. Cefas es Pedro. Pedro era una columna de crecimiento para la iglesia del Nuevo Testamento. Una columna de poder, de convocación. Ese hombre era un hombre que fue sacado de la pesca, un hombre tal vez tosco de carácter, un hombre que dice la palabra del Señor que era de carácter impetuoso, era impulsivo. Y siempre era el primero en salir. Cuando Jesús decía o quería algo, él era el primero en asomarse, en decir yo lo hago, esto, lo otro. Era el primero, como que lideraba el grupo de los 12 apóstoles o 12 discípulos de Cristo. Pero él tuvo que ser procesado para llegar a ser una columna de la iglesia de Cristo en la tierra. En Hechos 2:41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ese hombre de carácter hosco, impetuoso, irascible tal vez, yo no lo sé, pero era un pescador y como pescador debió ser de carácter rudo, duro, acostumbrados al frío, al sol, a madrugar, a trasnochar, a levantarse antes que amanezca, probados en la tempestad, en el sol, en todo tipo de climas. Eran hombres que habían sido probados, por eso tenían ese carácter. Pero sin embargo, Dios lo llama a él para ser una columna de crecimiento para la iglesia, donde Pedro se paraba, predicaba a las multitudes, no eran a 3 ni a 4, eran a miles de gente. Y ahí en la cita bíblica dice que se añadieron más de 3,000 personas por la predicación de Pedro. Pero Pedro, si nosotros vamos a la historia de Pedro, Pedro negó a Jesús, lo negó 3 veces. Lo negó a él. Y nosotros a lo mejor decimos, no, yo no puedo ser una columna de Cristo nunca, porque mi vida no es un testimonio para el mundo. Pero hoy tú te puedes parar en el Señor, parar en la palabra de Dios y ser esas columnas que Dios quiere que seamos para la iglesia de Cristo en este tiempo. Él negó a Cristo, pero después él fue restaurado. Acuérdese que a orillas del mar de Tiberias o mar de Galilea, el Señor lo restauró a él y le dijo: apacienta mis ovejas. Lo mandó a apacentar la grey de Dios, lo mandó a pastorear, a ir por las perdidas, por las descarriadas y a traerlas al redil de Dios.
En el aposento alto, este Pedro, que era impulsivo de carácter, fue lleno del Espíritu Santo. Fue ungido por el Espíritu Santo. Fue dotado de poder, de autoridad, de gracia para hablar con denuedo al mundo de ese tiempo. Y por eso después le vemos sanando enfermos, haciendo milagros y llamando a los millares a venir a los pies de Cristo. Dice la Biblia que su sola sombra sanaba a los enfermos. ¿Qué quiere decir eso? Que se transformó en una columna viva de la iglesia de Cristo en la tierra. Por eso no importa tu condición en este momento. Lo que importa es de ahora en adelante. Somos llamados a ser columnas. Que la palabra de Dios, como en el Antiguo Testamento, era una palabra profética, simbólica en el tabernáculo, todas aquellas cosas. Pero en el Nuevo Testamento vienen a cumplimiento, se hacen reales. Que toda esa palabra profética que ha sido dada en tu vida y que ha sido de alguna manera simbólica, hoy comience a dar cumplimiento en tu vida, ese llamado, que empieces tú a levantarte realmente como una columna para Dios, para su iglesia. Juan, otra columna que es nombrada aquí, él es el apóstol de la revelación. Pero Juan dice la Biblia, que eran apodados junto a su hermano Jacob como hijos del trueno. Imagínese el carajo que tendrían, hijos del trueno, con cara de trueno. Por lo mismo, porque eran pescadores. Eran llamados hijos del trueno. ¿Cómo sería ese carácter? Pero sin embargo, la palabra del Señor dice que Juan es el apóstol del amor, pero él no nació siendo un hombre lleno de amor. Hubo que formar esa columna. Hubo que darle forma a ese hombre para que se transformara en una columna que sostiene la iglesia o que sostenía la iglesia en ese tiempo. En Apocalipsis 1:1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestación a sus siervos, las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Juan es el apóstol de la revelación. Si hay alguien que recibió reales revelaciones, fue este hombre llamado Juan, un discípulo de Cristo. Pero ¿dónde y cuándo recibió él la revelación de la palabra del Señor? Él escribió el Evangelio de Juan, escribió las 3 epístolas de Juan, pero escribió el libro que se llama Revelación, que es el Apocalipsis. El Apocalipsis significa revelación. Ahí están las más grandes revelaciones escatológicas para los últimos tiempos. Y fue a Juan que se le reveló esa palabra. Juan era un pescador. Como a lo mejor tú ahora tienes una profesión, un oficio, y dices: no, Dios, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer de mí? No, yo ya nací nací chicharra, voy a morir cantando, como dicen en el país de nosotros, en mi país. Ya nací para esto y así me voy a morir. Pero no, en el Señor no es así. Tú puedes venir arrastrando una vida, a lo mejor de tibieza espiritual. Pero el Señor lo que quiere para ti es algo grande. Por eso te llamó. Por eso llamó a este Juan. Y cuando estaba en el peor, tal vez, momento, en la peor prueba de su vida, prisionero en una isla llamada Patmos, allí vino la revelación de Dios para los últimos tiempos y para las iglesias de toda la tierra. Ese Juan
Tal vez allí en la isla de Patmos, en la prisión, él no tenía un televisor como tenemos ahora. No tenía una cama con frazada, con una almohada de plumas de ganso o de no sé qué. Tenía tal vez su cabeza recostada sobre una piedra, sobre el suelo duro y frío allí en la isla. Pero allí fue donde él recibió la revelación más grande que hay en la Biblia acerca de las iglesias, de las 7 iglesias y de la escatología de los últimos tiempos. Él lo eligió a Juan, como te ha elegido a ti para venir a sus pies con propósitos eternos. No te conformes a ser uno del montón. Levántate para ser esa columna que Dios ha dicho de ti. No te conformes. Que hoy caiga todo velo, toda cosa de tu vida que no te permite levantarte. Eres llamado a ser columna. Eres llamado a ser cabeza, no cola. A estar encima, no debajo, iglesia. Somos llamados a alumbrar al mundo con la luz de la palabra. Y la lámpara no se pone debajo de la mesa o debajo del almud, se pone encima para alumbrar. Somos llamados a ser cabeza y no cola. Somos llamados a ser columnas de la iglesia de Cristo en toda la tierra. En 1 Corintios 14, 26 dice: ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Que todo se haga para edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué tienes tú cuando te reúnes con el pueblo de Dios? ¿Qué tenemos para ofrecer al Señor y para edificar el cuerpo de Cristo? Doctrina, revelación, amor, consolación, exhortación. ¿Qué tenemos, iglesia? Somos llamados a ser columnas. Como decíamos la semana pasada, somos llamados a ser trompetas de Dios, columnas de Dios para este tiempo. Jacobo es otra columna de la iglesia, un hombre bien importante con un llamado de un verdadero apóstol de Cristo. Él es una columna del carácter apostólico, del carácter. Si hay alguien que tenía un carácter apostólico para tomar decisiones, para hablar la doctrina, defenderla e inculcarla en las personas, era este hombre Jacobo. Él tenía una visión amplia de todas las cosas. Era un hombre llamado con un carácter claro, un carácter firme en las cosas de Dios, con convicciones firmes, con visión en cuanto a la doctrina de los apóstoles. En un momento se habla en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, versículos 13 al 20. Si usted en su casa con más tiempo lo puede leer, se habla allí de un conflicto que había entre la gente que eran circuncidados. Los judíos se circuncidaban, pero los gentiles que venían a profesar el cristianismo, los judíos querían circuncidarlos, los querían vestir con las vestimentas de los judíos, querían que guardaran el día de reposo, que hicieran todo lo que ellos hacían. Y se armó allí una trifulca y no había quien definiera eso. Y entonces ahí se paró Jacob y dijo: yo voy a juzgar en esto, porque él tenía la autoridad, el llamado apostólico, él tenía el carácter, tenía la visión doctrinal para hablarle a ambas partes, tanto a los de la circuncisión como a los gentiles, y dejar en claro las cosas. Dijo: dejen de molestar a estos hombres que vienen a los pies de Cristo como gentiles. No los hagan circuncidar. La circuncisión es más bien del corazón,
en el Nuevo Testamento. Jesús nos llama a circuncidarnos, pero aquí en el corazón, a quitar de nosotros todo doble ánimo, a quitar de nosotros toda hipocresía, toda cosa que divida nuestro corazón, a quitarla de nosotros. Lo que tenemos que circuncidar, dijo él, es el corazón, no el prepucio. El prepucio de nuestros corazones es lo que nosotros debemos circuncidar, iglesia, y purificarnos delante de Dios y delante de su palabra. Y alegaban que el día de reposo, que esto, que lo otro, que no fueran el día de reposo a hacer ningún trabajo, a hacer ninguna cosa. Pero Jacobo dijo que el día de reposo ya no es Cristo nuestro reposo. Él es el Sabbat. Todos los días son reposo en Cristo. Todos los días nosotros debemos reposar en Él. Todos los días debemos ir a Cristo mañana y tarde. Ir a Él es nuestro reposo. No solo el domingo, no solo un día, no solo 2 días. Todos los días del año. Él es nuestro Sabbat, nuestro reposo. Y entonces se acabó la polémica que había allí. Debemos entre nosotros, hermanos, tener claras las cosas y orar para que se levanten estas columnas para la iglesia, para nuestro ministerio y para la iglesia de Cristo en toda la tierra. Que haya estas columnas, que tengan claras las cosas, que visionen hacia adelante. Que no seamos religiosos, sino hombres llenos del Espíritu Santo y movidos por el Espíritu. Jacob tuvo la capacidad, la gracia de Dios para juzgar entre una cosa y otra y abrirle los ojos a todos en ese tiempo y guiar al pueblo de Dios en una cosa que parecía estar acabándolos entre ellos, porque discutían entre ellos acerca de este tema. Necesitamos gente con carácter. Por eso en el pueblo de Dios nosotros no debemos decir, y este que no tiene amor porque tiene carácter. No confundamos las cosas. En el cuerpo de Cristo todos nos necesitamos. Habrá algunos como Juan que tienen llamados apostólicos de amor, amar por encima, amar más que otros. Pero habrá otros que serán columnas de carácter, que formarán el carácter del liderazgo del pueblo de Dios. Porque no siempre vamos a ser niños espirituales. Tiene que llegar un día que pasemos a otra etapa hasta que maduremos y tengamos el carácter que Dios quiere para que nosotros podamos traer a otros e influenciar a otros en el pueblo de Dios y afuera del pueblo de Dios. Necesitamos liderazgo con carácter, con celo ministerial. Otro hombre de Dios, otra columna, Bernabé. Su nombre significa hijo de consolación, pero también significa hijo de profeta. Hijo de consolación, Bernabé. En Hechos 9, 27 y 28 dice que Bernabé integró a Saulo de Tarso. Lo integró al pueblo de Dios, a la iglesia de Cristo en ese tiempo. ¿Por qué hubo que integrarlo? Recuerde usted quién era Saulo de Tarso. Era un perseguidor, era un matón, un asesino. Y de hecho, cuando el Señor le salió al encuentro, él iba hacia Damasco con cartas de los principales que le daban autorización a él para tomar prisioneros a los que profesaban el cristianismo y llevarlos y entregarlos a las autoridades para que allí sean encarcelados, muertos, martirizados, como muchos de ellos. Tenemos el caso de Esteban, que fue apedreado. Y ahí aparece
Pablo, Saulo, sosteniendo las ropas de Esteban. Saulo de Tarso era un matón, y cuando dijeron Saulo de Tarso entre nosotros, yo creo que la iglesia arrancó completamente, se hicieron humo, no había quien estuviera allí para recibirlo, le tenían miedo porque era un asesino, un perseguidor del pueblo de Dios. Cuando el Señor se le apareció y él quedó ciego, el Señor le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y Saulo dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres tú? Yo soy Jesús a quien tú persigues, le dijo el Señor. Y él debe haber dicho: ay, pero si Jesús murió, si Jesús está muerto, ¿cómo me va a perseguir? Ahí entendió y se le cayeron los velos de los ojos que Cristo había resucitado. Que el Cristo que predicaban los cristianos, a los que él perseguía, era real y era verdadero y estaba vivo. Y estaba sentado a la diestra del Padre, y él era quien lo llamaba a ser parte de ese ejército de Dios aquí en la tierra, a ser una columna al pueblo gentil, porque porque él es llamado a ser columna para el pueblo de Dios. Él es llamado a predicar a los gentiles. Pero ¿quién lo integró? Fue Bernabé. Él dijo: miren, aquí está este hombre. El Señor se le apareció en visión y lo llamó para ser una columna, para ir al pueblo gentil. Recíbanlo, ámenlo. Recíbanlo como de parte del Señor, como un hijo de Dios, como un hermano en Cristo. Pero ¿quién hizo eso? Bernabé. Bernabé, un hombre que era un hijo de consolación, un hombre que tenía un llamado apostólico a integrar el cuerpo de Cristo, a integrar a esas nuevas personas que vienen tal vez con una fama no tan grata, no tan graciosa para nosotros. Gente de dudosa reputación que llega al cuerpo de Cristo y que usted le hace la cruz, no quiere saber de ello. Un ladrón, un estafador, un asesino, una prostituta. Cuando llegan personas así, la gente como que le hace la cruz. Cuando llegan los homosexuales, las lesbianas a las iglesias. Pero hay personas llamadas a integrar a estos nuevos creyentes, a integrarlos al cuerpo de Cristo, a ayudarlos. Necesitamos hombres y mujeres como este Bernabé, que consuelen, que traigan consuelo también a los corazones de las personas. Él era hijo de consolación, tenía un llamado también a consolar, una columna de consolación para los nuevos creyentes. Dice en 2 Corintios 1, del 3 al 4, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Hay gente que ha sido consolada por Dios. ¿Para qué? Para que con ese consuelo que han recibido de parte del Señor puedan también consolar a otros. Y hoy tal vez tú te halles en un desconsuelo, en una tristeza, en una aflicción grande. Pero ten por seguro que la palabra de Dios, que Dios mismo a través de hombres y mujeres de Dios te va a dar consuelo, va a traer paz, va a traer quietud a tu corazón y sanidad. ¿Para qué? Para que con ese consuelo que tú has sido consolado o consolada, puedas consolar a otros de la misma manera como Dios ha hecho contigo. Y así a lo mejor ahora tú te ves todo quebrado, todo hecho pedazos,
pero el Señor va a tomar cada pedazo tuyo y lo va a volver a unir y te va a levantar. Y va a ser de ti una columna de consolación para el mundo, para muchas mujeres que tal vez están como tú o como muchos varones que están pasando la dificultad que tú estás pasando. Que Dios haga su obra en nosotros. Y finalmente la columna era el mismo Saulo, el mismo Pablo que hablaba aquí, que leímos al comienzo en Gálatas 2:9. Era él quien hablaba y mencionaba las otras columnas. Pablo es la quinta columna que aparece ahí en Gálatas 2:9. El perseguidor de los cristianos, el asesino, se transforma en una columna doctrinal. Un hombre que ha puesto las bases de la doctrina cristiana. Un hombre que sembraba la palabra del Señor y que luego venían otros y la regaban y el crecimiento daba al Señor. Él dijo, yo he sembrado, Apolos ha regado, pero el crecimiento lo da el Señor. Pablo sembró, Apolos regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Él ha puesto los cimientos de la doctrina cristiana. En primer libro de Corintios 3:10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Él es el arquitecto en cuanto a doctrina. Él es el que escribió 14 epístolas para edificar el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo. Y es esa la doctrina que tiene el pueblo cristiano hoy en día. Lo que Pablo dejó como bases, como fundamentos de la fe cristiana. Y es eso lo que nosotros debemos enseñar y transmitir y aprender. Y tienen que levantarse en las congregaciones, en la iglesia de Cristo en la tierra, columnas doctrinales que enseñen la sana doctrina, para que el pueblo de Dios no sea engañado por falsos maestros, gente mentirosa que se levanta hoy en día y que aprovechan las coyunturas que hay ahora, las debilidades que hay en la iglesia para meterse e infiltrar su falsa doctrina. La iglesia de Cristo debe levantarse firme, convencida en la palabra de Dios. Por eso es importante que tú vayas a las clases que dan en tu iglesia. Aquí el ministerio tiene clases especiales para niveles avanzados. Las hacemos los viernes a las 7:30 a través del Zoom. Yo como quisiera que todo el mundo asista a esas clases. Sobre todo la gente de este ministerio. Y los que quieran, a través de los medios de comunicación que me escuchan en esta hora, que quieran unirse a nosotros los viernes a las 7:30 de la tarde, pueden hacerlo. No debemos ser neófitos en cuanto a la palabra de Dios. Debemos crecer en conocimiento de la palabra del Señor, porque de esa manera conocemos, crecemos en el conocimiento de nuestro Dios. Porque a través de la palabra nos es revelado el Señor, nos es revelado Cristo, nos es revelada el plan divino, los propósitos de Dios, los tiempos que estamos viviendo. En algunos lugares no hay quien enseñe la palabra, pero aquí tenemos gente que enseña la palabra en este ministerio. Dios a mí me preparó 15 años en la profesión docente, en lo secular. 15 años yo trabajé como maestra de ciencias en Chile, en la enseñanza secundaria. Después hice un posgrado, un magíster en educación. Y luego el Señor me llamó aquí.
para enseñarte a ti la palabra del Señor, porque tú no eres cualquiera. Tú eres llamado a ser columna de la iglesia de Cristo en la tierra. Por eso Dios no puede tomar a cualquier persona para enseñarte, pero tú tienes que valorar a las personas que Dios ha puesto a tu lado para que te enseñen, para que salgas de la ignorancia, para que seas alguien, para que seas lo que Dios quiere que seas en este mundo. Para que tu pasar por aquí deje un legado de fe al mundo. Necesitamos estas columnas, necesitamos estos hombres de Dios. Pablo fue un perseguidor, un asesino de los cristianos. Uno que los entregaba, que los acusaba, que los buscaba y los llevaba para que fueran encarcelados y muertos. Pero tenía un llamado de Dios, a pesar de que fue un asesino. El Señor lo rescató de allí y lo trajo a sus pies y lo formó como una columna hermosa para el cuerpo de Cristo. No importa quién tú seas hoy que me estás oyendo, a lo mejor eres el peor drogadicto que pisa la tierra, el inmoral más grande de todos los tiempos. El ateo, el incrédulo más grande. Yo no sé quién tú eres. Una ramera, una prostituta, un homosexual, una lesbiana, un pedófilo. Yo no sé a quién le estoy hablando hoy. Pero lo único que sé, que quien quiera que seas tú, el Señor puede cambiar tu vida ahora. Él puede traer el Espíritu Santo sobre ti como lo trajo sobre la vida de Pablo y cambiar su corazón. Él demudó su corazón en un corazón de carne, en un corazón compasivo, en un corazón que se dolía por el mundo pecador. Y Él no descansó hasta que fue a Roma, a la capital de los gentiles en ese tiempo, a predicarle allí el evangelio de salvación a Cristo. No importa quién tú seas. El Espíritu Santo en tu vida puede hacer algo maravilloso. Él puede tocar tu vida ahora. Y yo oro para que el Señor toque tu corazón en este momento. Y si tú eres un cristiano, pero no te sientes una columna, te sientes tibio y estancado, sal ahora en el nombre de Cristo de ese estancamiento y levántate para ser esa columna que Dios ha dicho que tú eres. Que el Espíritu Santo sople sobre tu vida como sopló sobre un Pedro miedoso, un Pedro con un carácter tosco, para transformarlo en una columna para la iglesia de Cristo, una columna de crecimiento, de pastorado para el pueblo de Dios. Tal vez tú eres un Juan, igual, hijo del trueno, que tienes un carácter a lo mejor indómito para los que te rodean y eres considerado con cara de trueno o no sé de qué, pero el Señor transformó a ese Juan con cara de trueno, lo transformó en el apóstol del amor, en el apóstol de la revelación de Dios. Él puede tocar tu vida, tu carácter, tu corazón, tu mente, tu cuerpo entero y traerte a una vida con propósito, a una vida con sentido en Dios. Que el Señor toque tu corazón. Tal vez tú te hayas desconsolado en este momento y el Señor está sanando esas heridas. A través de esta palabra el Señor está trayendo consolación a tu vida para que te levantes y seas un Bernabé, un hijo de consolación para este tiempo y puedas llevar buenas nuevas de salvación a esos corazones que están quebrantados. Y pueda ser un bálsamo, un instrumento de Dios que lleve sanidad, que lleve ese bálsamo de consolación a muchos corazones.
Ponte de pie ahí donde estás o arrodíllate. Yo quiero orar por ti en esta hora. Para que se levanten, para que te levantes. Como Pedro tal vez, para traer a muchos a los pies de Cristo. Que te levantes a lo mejor como Bernabé y como Juan para amar, para consolar a muchas personas que te rodean y que Dios va a poner por delante de ti. O tal vez para que te levantes y formes el carácter de muchos en el pueblo de Dios que son llamados a liderar, pero no tienen carácter y hay que formar en ellos el carácter de un líder, el carácter de Cristo. Oremos a Dios en esta hora y pongamos esta palabra en sus manos para que Él haga su obra en cada uno de nosotros. Inclina tu rostro allí donde estás, que el Espíritu Santo pueda venir a tu vida en esta hora. Espíritu Santo, ven. Tú conoces esos varones, esas mujeres que están oyendo y que oirán esta palabra, Padre. Dios mío, envía tu Santo Espíritu, como lo enviaste a cada uno de estos hombres que fueron tomados de la cantera del mundo, fueron sacados del muladar. Muchos de ellos eran lo peor y lo más bajo del mundo, Señor amado, pero tú los llamaste, Dios mío, hombres del vulgo, hombres cualquiera, Dios mío, pero que tú los sacaste de esa condición en la que estaban, Señor. Los lavaste con tu sangre preciosa, los perdonaste, los redimiste, Señor, los restauraste y los paraste como columnas en tu iglesia, porque soplaste sobre ellos el Espíritu Santo que les dio vida a esos huesos secos. Puso consuelo en esos corazones. Quitó los velos de sus ojos, les trajo revelación, les trajo liberación, les trajo sanidad, Padre. Fueron llenos en el aposento alto de tu Espíritu Santo y después de eso hablaban con denuedo la palabra de Dios y milagros serán hechos a través de sus vidas, Padre. Y tu palabra se extendió por toda la tierra a través de ese puñado de hombres que tú levantaste y soplaste vida sobre ellos. Sopla vida en esta hora. Sopla vida, Señor, sobre estos hombres, mujeres, jóvenes, niños que aún están mirando, Señor, y oyendo esta palabra. Sopla vida sobre ellos. Fórmalos, Señor. Sácalos, Padre, y tráelos a tus pies, Dios eterno. Levanta a esos Pedros que van a traer a los millares a tus pies, Señor. Levanta a esos Bernabé, a esos Juan, que pondrán, Señor amado, el amor en ellos, que pondrán el consuelo, la consolación divina en el corazón de esas nuevas criaturas, de esos hijos de Dios que han nacido de nuevo. Levanta, Padre mío, a esos hombres como Jacobo, que formarán el carácter en esos nuevos creyentes, en esos líderes de tu pueblo para el futuro. Dios levanta esos hombres, esas mujeres que formarán, que pondrán los fundamentos de la doctrina cristiana, los fundamentos de la fe cristiana en esas vidas, en esos nuevos creyentes, Padre, que llegarán a tus pies. Oh, levanta, Padre, esos hombres y esas mujeres que serán las columnas de tu iglesia. Sopla, Espíritu Santo, sopla Ruach de Dios sobre esos corazones endurecidos y quebrántalos, Padre mío. Que se vuelvan corazones obedientes, sumisos a ti, Padre, llenos de ti, oh Rey poderoso. Que ellos puedan, Señor, en esta hora ser sumergidos en el río del Espíritu Santo, completamente sus vidas, sus corazones, sus mentes. Transfórmalos en hombres y mujeres nuevos, Señor, que no tengan temor de ir al mundo y de anunciar las buenas nuevas de salvación, que no tengan temor del mundo, de levantarse y ser aquello para lo cual tú les has enviado, verdaderas columnas, Señor, de tu iglesia, columnas vivas, llenas
del fuego del Espíritu para impregnar, para contagiar a otros de esa presencia tuya, Señor amado. Gracias, Padre poderoso, por la vida de cada uno de ellos. Gracias, Señor. Levántalos, Dios eterno, y llénalos de una porción especial. Venga sobre ellos. Dios mío, haz manifiestos. Oh Rey, los 5 ministerios de la iglesia, como aquí eran 5 hombres con 5 ministerios y más algunos de ellos, Padre, tenían 2 o 3 ministerios. Padre, levanta apóstoles, levanta profetas, levanta evangelistas, maestros, pastores en medio de tu pueblo, Señor. Te pedimos todo esto, Padre, y creemos que tu palabra hará todo aquello para lo cual tú la has enviado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Que Dios te bendiga, iglesia. Atesora esta palabra y cree que tú eres una columna en el pueblo de Dios. Que Dios te bendiga.